En el Consejo Municipal de Santa Fe, vos sos protagonista. Nos encontramos en www.consejosantafe.gov.ar. When everybody's heard about the bird. Bird is the word, what bird, bird, 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 bird. Bird is the word, what bird. All you know about the bird. When everybody knows that the bird is the word, what bird, bird. Bird is the word, what. Bienvenidos a una nueva edición de Santa Fe Policiales. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Danilo? Muy buenas tardes para ustedes. Y esta vez nos vamos a seguir ocupando del tema del geriátrico del horror que se sigue dirimiendo en la justicia santafesina y una investigación que está en pleno desarrollo. Sí, y que va avanzando con nuevas aristas. Posiblemente, recordemos que está detenida la dueña de esta residencia, que tenía otras en el departamento de la capital, y el encargado quedó en libertad con algunas alternativas de prisión en esta investigación que sigue el doctor Manuel Cecchini. Y estamos ahora en comunicación con una familiar de una víctima de este llamado geriátrico del horror. No sé si nos estás escuchando. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un poquito, si sintéticamente podés comenzar a desarrollar, a contarnos qué fue lo que pasó con un familiar tuyo. Creo que es tu padre, ¿es así? Sí, exacto, es mi padre. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, el año pasado, en julio, mi padre tiene Parkinson, enfermedad de Parkinson, y entró al hospital Iturraspe con una recaída ya que no podía caminar. Él tiene el Parkinson en el rígido. A todo esto él está bien neurológicamente, está lúcido. Yo estuve acompañándolo al médico, hicimos estudios, así que nada. Sí tiene problemas motrices. Bueno, él entró en el Iturraspe, estuvo internado ahí unos días y bueno, ya desde un principio me di cuenta algo raro, que fue que de un día para el otro, sin avisarme, lo trasladaron del Iturraspe al Hospital Protomédico de Recreo. Ajá. Una vez que yo lo fui a visitar, alrededor de las 6, 7 de la tarde, no estaba más y nos sorprendió eso, junto con mi madre, que ella siempre estuvo al lado mío acompañándome para no dejarme sola en toda esta situación. Y bueno, yo no tengo tanta relación con mi padre, quería aclararlo también, viste, que bueno, yo siempre traté de ayudarlo en todo este momento, en todo este tiempo. Bueno, en el protomédico me cita un asistente social, ya que no sabía nada de mi papá y quería que le dé información, digamos. Bueno, le conté toda mi situación familiar, su historia. Él es una persona que está bastante sola acá en la ciudad de Santa Fe. Su único familiar directo soy yo. Así que nada, yo ahí, bueno, a este asistente social le comentó toda la situación, que él no tenía dónde vivir, que una persona con discapacidad, en su momento cobraba la pensión por invalidez de ANSES, que yo también le gestioné para ayudarlo. Y bueno, y este asistente social del protomédico me comenta que tiene un lugar, que conoce a una referente. Y bueno, acá me dice que ella lo iba a cuidar, que le iba a brindar alimentación, que le iba a llevar al médico, que le iba a dar la medicación también de forma adecuada. Y bueno, yo confiando claramente en la asistente social, le dije que bueno, que sí, porque me dijo como que no había otra opción, más que nada por el monto de dinero, que solamente contábamos con eso, digamos, mi papá contaba solo con el dinero de la pensión. La pensión. Ajá, exacto.
Bueno, yo estoy estudiando, dependo de mi mamá económicamente, vivimos juntas en un departamento también, ella es docente, se separaron hace 15 años y bueno, yo tengo 20 años también y Y, siempre quisimos ayudarlo a mi y así papá, es como digamos. llega ahí Ujú. al geriátrico de Barrio Nuevo Horizonte. Primero llega, vamos a No, aclarar, a Salvador del Carril. ajá, a Salvador del Carril, Y ahí nos exacto. detengamos en algo muy importante, porque vos ahí permitís de alguna manera, o das la autorización o no, Sí, ahora lo aclarás vos, para que a través de este asistente social él llegue al geriátrico que después de alguna manera lo clausuran y también muchas de esas personas la trasladan a Nuevo Horizonte. Yo lo que te sí, quería que nos detengamos ahí porque cuando tu papá llega al hospital Cuyen después porque toma una neumonía en Salvador del sí. Carril y ella se entera después, ahí Ujú. aparece otra asistente social. Esta figura es como que se va repitiendo y siempre conectándola con esta mujer ahora detenida. Sí, sí, exacto. Como que este último tiempo me di cuenta que varias asistentes sociales, digamos, sabían, digamos, de este lugar y tenían contacto con la mujer. Esas asistentes sociales, a quién pertenecen? Y bueno, del protomédico eh, sería, y bueno, y de la asistente social de adulto mayor de la municipalidad. La del Cuyen es la que a vos te trata de colaborar y de ayudar y es De la que... ayudar, sí, exacto. Pero ellas como que me brindan, digamos, un papel Ujú, con geriátricos habilitados, pero desde provincia. ahí está. Ujú. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Sí, La sí, ellas me primera, que es explicaron todo. la que tiene Ujú. contacto con ella en el protomédico, al igual que esta última, que es la que la manda a Nuevo Horizonte, eran asistentes sociales, entre comillas, Sí, pero eran personas ujú, conectadas a esta mujer ahora detenida. Exacto. ¿Y exacto. Sí, sí. qué fue lo que vos comenzaste a ver y que te llevó, o que te decidió hacer la primera denuncia? Sí, bueno, nos dimos cuenta, digamos, desde que entró mi papá el año pasado, de un montón de irregularidades de ahí adentro, digamos. ¿Cuáles, por ejemplo? La primera fue que el asistente social del protomédico me pidió sí o sí que le entregara el DNI, la tarjeta de cobro con el PIN a mi padre, que bueno, ahí ya me pareció muy extraño. Yo le consulté por qué no podía tener yo la tarjeta de cobro, digamos, y yo depositarle de última el dinero. Y me dijo que no se podía, porque si no se pagaba particular y me pedía el doble del dinero, que Ujú. claramente no contábamos con eso. O sea que, Entonces, bueno, fueron muy insistentes conmigo en que le dé la tarjeta de cobro con el DNI y el PIN. Y bueno, ahí de entrada ya me pareció muy raro. ¿y qué más? Eh, y bueno, y después, eh, ahí adentro, bueno, cuando yo lo fui a visitar, a los días después de que lo trasladaron del protomédico a Salvador del Carril, entró al lugar y bueno, un lugar muy precario, eh, el baño también súper precario, estaban todos hacinados, había como 18 personas más o menos. ¿Y cómo comían ahí? ¿Cómo era la atención médica, por un lado? Tu papá tiene, como vos decías, Parkinson, tenía una medicación especial. ¿Y cómo Sí, era la alimentación ahí? sí, bueno, él me comentaba que le daban fideos, pero bueno, que también se tenían que repartir todo con todo, sí. Yo en su momento también le había preguntado si podía llevarle mercadería y me dijeron como que tenía que llevar para todos también, que no era solo para él. Tenías que llevar para todos. Pero Ajá, ellos Me co- ajá. pagaban. Exactamente. ¿Y te Sí, comentó sí, digamos, le sacaba el dinero con la tarjeta ujú, de cobro. te comentó tu papá, comían todos los días o está también esa versión que no todos los días comían? Como pasó en Nuevo Horizonte. Eh, y en ese momento, bueno, si bien él me decía que no había suficiente comida, digamos, que entre todos, como que todos se tenían que repartir y era muy poco, después sí, en Barrio Nuevo Horizonte, ahí yo ya lo vi muy delgado. eh, y bueno, ahí me empezó a preocupar. Yo igual desde que entró mi padre, siempre a los meses ya sabía que lo tenía que sacar sí o sí. Eh, que mi idea no era dejarlo ahí, digamos, eh, a su suerte. Yo siempre lo quise ayudar.
Vos estabas tramitando, creo que con PAMI, la posibilidad de Sí. llevarlo a otra residencia, y es ahí Claro. cuando se da una situación, Danilo, muy grave, que tiene que ver con que cuando ella está prácticamente por llevárselo, le pide la tarjeta de cobro a esta mujer y no solamente no te la quiere dar, sino que incluso te amenaza con denunciarte a la comisaría quinta. ¿Es así? Sí, ella, bueno, mi padre, digamos, no tenía obra social, entonces yo le tuve que hacer todo el trámite en PAMI, le tuve que pasar a otra pensión, que sería la PUAM, de adulto mayor, y que, bueno, le correspondía también porque él tiene 66 años, cumplió ahora también, entonces, por eso le pude gestionar la PUAM, y desde la PUAM se podría tener PAMI, fue así. ¿Y qué pasó con tus denuncias? ¿Tuviste eco? ¿Te escucharon o no? ¿Qué fue lo que pasó? Yo, bueno, el 22 de abril realicé la denuncia, ya que mi padre ese día cobraba. Sí, Esta mujer, ya unos días antes o semanas antes, le habíamos comentado que por favor no toque el dinero, que lo queríamos sacar de ahí, que contábamos con ese dinero específicamente, aunque es muy poco, pero lo necesitábamos sí o sí para hacer el traslado. Y y bueno, esta mujer, yo, bueno, hice lo posible para que esta mujer no cobre, digamos, fui al banco, di de baja la tarjeta, pero se ve que había como un tiempo, y bueno, se demoró en hacer la baja y la pudo cobrar igual, sí. ¿y Eh, cómo te fue cuando tuviste que declarar delante del fiscal que está ocupándose de este caso? sí, declaré en realidad con otro fiscal, eh, ¿Con cuál Con el fiscal? doctor Roberto Olchese. ajá, exacto, con Bueno, él. ¿y cómo te fue ahí en la justicia? Bien, yo estaba esperando igual todo este tiempo, digamos, que me llamen, porque yo realicé las denuncias el 22 de abril y bueno, y después no me llamaron más, digamos. Y me llamaron a declarar básicamente porque el señor prendió fuego el colchón. Claro. Si no, por esto, o sea, por esto salió a la luz, digamos. Si no, bueno, yo hice todo lo posible, fui a un montón de organismos públicos, fui a Defensoría del Pueblo, a Secretaría de Derechos Humanos, comenté la situación, les brindé fotos, le di el nombre de la mujer, la dirección, eh, hice todo lo que estaba, digamos, al alcance de mis manos para poder ayudar a estas personas que estaban ahí adentro, Claro, porque yo sabía que mi papá lo iba a poder sacar, pero era más que nada por las personas Finalmente, que estaban ahí adentro que me estaban lo pidiendo pudiste ayuda. sacar a tu papá o cómo está ahora? Sí, sí. No, él ahora está re bien, está re bien. Se encuentra en un geriátrico habilitado, que me lo puedo brindar PAMI, digamos. Eh, y bueno, y también hablé con asistentes sociales de PAMI ahí, contándole también la situación, que por favor necesita ayuda, que lo veo muy deteriorado ahí adentro. Y bueno, fue así, digamos. Desde PAMI me habían dicho que tenía demora de 6 meses a un año. Claro. Eh, entonces, bueno, ahí también era ese tema, pero bueno, Ok. por suerte lo pude sacar. Ujú, ujú. Y además vos habías de alguna manera tomado el compromiso con algunos de los residentes ahí porque uno de ellos llegó a entregarte una carta, ¿no? Y a pedirte Sí, auxilio. sí, 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 sí. Sí, eso fue como lo más doloroso, digamos, que bueno, fue todo este año en realidad. Muchas emociones y bastante tristeza por toda la situación, porque me encontré con gente que me ayudó y bueno, con gente que claramente no. Eh, y bueno, este señor, Arriola, me dio en su momento cartas manuscritas pidiéndome ayuda, contando también la situación de adentro, por favor, anda a la policía, por favor, Mm. anda al Ministerio Público de la Acusación. Y bueno, yo me moví, lo hice y bueno, y nada, y desde abril, digamos, no tuve ninguna respuesta. Te- Gracias al señor, digamos, que prendió fuego el colchón, digamos, eh, salió a la luz. Tal Ujú, cual. Gracias a ese señor y ujú. gracias también a Gracias al vos señor. que del otro lado Ujú. te sumaste a nosotros para poder contar todo lo que te pasó con tu Sí, familiar, siendo tan jovencita, porque muchos creen que
quedan ahí, que los dejan abandonados porque no quieren estar con ellos y en realidad vos todo el tiempo quisiste cambiar la historia de tu papá. Te agradecemos mucho el testimonio y te invitamos a que te quedes, si querés, escuchando, que vamos a tomar contacto con otro testimonio más muy, muy fuerte, Danilo, ¿no? Así es, estamos ahora en comunicación con otra víctima de geriátrico. Melina, ¿nos estás escuchando? A ver si nos escucha Melina. ¿Nos escucha? Bueno, vamos a intentar más tarde. Sí, vamos a aprovechar que estamos con el doctor Martín Rizo Patrón, porque por un lado el doctor Rizo Patrón va a estar como querellante de una de las denunciantes de esto que sucedió. Doctor, muchas gracias. Y preguntarle qué parte de esto es lo nuevo que se tiene que investigar. ¿Qué es lo que usted entiende desde el punto de vista penal que hasta el momento no se ha avanzado? Claro, yo vengo en representación de esta chica que habló recién. Hay una parte que no alcanzó a decir, porque siempre los tiempos acá en las entrevistas son bastante cortos. Es lo que ella me transmitió desde el final: por todo lo que yo hice nunca pasó nada, porque nunca le imputaron por los hechos que ella denunció. Solamente está acusada esta persona por los hechos que quemaron el colchón, por 7 personas que están como víctimas. El resto de las víctimas, que hay un montón de víctimas, incluso hay muchas más casas y todo, no hubo ninguna acusación al respecto. Tuvimos la oportunidad, cuando fue la audiencia para revisar la prisión preventiva de esta señora Emilia Gamboa, de encontrarnos con otra persona que estaba ahí, que fue en un andador. Creo que vos lo viste, pero vos estabas cubriendo en ese momento. Que la persona quería ir a declarar y bueno, ese día, como ya había declarado, le dijeron que se quería, que se podía No, retirar. que él no era víctima en este hecho y me pongo a hablar con él un minuto y me dice que él no quería hablar porque el fiscal se había comprometido a devolverle la casa. Ah, ¿cómo devolverle la casa? Eso le dije lo mismo, ¿cómo devolverte tu casa? Y ahí me explica de que su familia nunca se enteró, estaba una señora grande con él, nunca se enteró, señor Mario me dijo que se llama, que nunca se enteró de que estaba en un geriátrico, estaba asilado en algún lado, que a él lo llevaron, lo escondieron ahí y le quitaron la casa, se lo usurparon a su casa. Y pusieron un geriátrico en su casa, se pusieron una persona que cuida a 2 o 3 personas mayores. Eso lo quiere explicar también Melina porque era sistemático eso, no es que pasó en esta sola oportunidad. Yo lo encontré en el tribunal y me lo dijo. Después yo pude hablar con Melina, que es una testigo que trabajó adentro, y dice que era una cuestión sistemática de eso. Doctor, o sea que de alguna manera se aprovechaban de la situación vulnerable de estas personas que no tenían dónde vivir, pero al mismo tiempo había como una especie de negocio, lo utilizaban de esa forma. Claro, había una captación de estas personas y la utilización económica de estas personas vulnerables estaba no solamente en quitarle las pensiones que tenían, que eran pensiones muy bajas, sino que además se les quedaba con las propiedades. Claro. Eso es lo que yo pude ver en un caso. El fiscal debe tener más datos y Melina calculo que puede tener otros más. Y es muy probable que entonces cuando algunos les pedían la tarjeta de PIN y de cobro, también les hayan pedido algún tipo de, entre comillas, propiedad como... No tengo idea. Yo lo que sé hasta ahora, o sea, imagínate que yo soy un abogado, trato de hacer la investigación por parte de una víctima, que es una chica joven, que no tiene para pagar muchos honorarios tampoco, pero yo me he comprometido con ella a ayudarla. Y lo que hemos descubierto en este momento son un montón de delitos más que nunca fueron investigados y que no están siendo investigados, o por lo menos no ha sido imputada esta persona teniendo todos los expedientes. ¿Cómo cuáles delitos, doctor? Por ejemplo, el de estafa es muy claro, es la situación que contó recién mi clienta, que dice que ella le pidió que por favor que no le cobren la plata, porque pagaban mes adelantado, porque lo querían sacar para otro lado. Fueron ante la denuncia de la tarjeta para que no puedan cobrar, y expresamente los mensajes que se los envió al fiscal para decirle, le mandamos todos estos mensajes para que no cobre, igualmente cobró y le retuvo el dinero. O sea, hay una estafa por retención indebida. Por eso es clarísimo, no hay nada que discutir. Incluso esta mujer va al centro territorial de denuncia y dice, sí, yo le saqué la plata, pero porque lo voy a cuidar este mes, pero nadie te pide, o sea, te están viendo que no quieren que lo cuiden ahí porque tienen otro lugar para llevarlo, porque en el lugar que vos lo tenés hay un abandono de personas. O sea, que no solamente que se evitó, o sea, se lo confinó un mes más a un abandono, que tuvo un mes más que sufrir ahí porque no tenían el dinero para llevarlo a otro lugar que los cuide.
Claro. En algunos de los casos también se hablaba de la responsabilidad que hubiese podido tener un encargado. En lo de Nuevo Horizonte claramente fue por el incendio, la privación de libertad, pero en otros, ¿qué responsabilidad tiene un encargado de una institución? Mi clienta, esta chica, me mostró unos audios donde este señor Ricardo le decía, quédate tranquila, que María Laura quiere que le dé mucha más medicación que lo que le corresponde a tu papá, pero yo no voy a hacer eso, no voy a pasar por encima de lo que hizo los médicos. Claro. Así que... Creo que estamos Ricardo, en comunicación, Danilo. Estamos en comunicación ahora Sí. con Melina, ¿es así? Melina, Hola, ¿qué tal? Melina, Buenas tardes. buenas tardes. Si nos podés comentar qué fue lo que pasó. No, yo el año pasado trabajaba con María Laura en el geriátrico que tenía al lado de la comisaría Quinta, San Salvador del Carril, y yo trabajé un tiempo ahí. Y en el transcurso que yo trabajé con ella había muchas irregularidades con el tema del lugar de establecimiento. ¿Qué tipo de irregularidades? ¿Cuáles irregularidades, por ejemplo? No estaba como para estar avisándolo al lugar. No tenía las condiciones como para que sean personas mayores y tampoco cualquier persona, porque estábamos en ventanas rotas, funcionaban solo baños que no estaba habilitado como para bañar a una persona adulta, silla de ruedas, había faltante de comida, medicamentos. ¿Qué pasaba con los medicamentos? Porque en todas las residencias figuraba un profesional de salud, un médico, se entiende que de PAMI, pero ¿qué pasaba con los medicamentos que PAMI además en muchos de los casos los da gratuitamente? Yo en el transcurso que yo trabajé ahí, lo que hacía esta señora era pedirle a la familia, a cada familiar, le mandaba una receta, que la hacía recetar por un médico que trabajaba ahí, que no recuerdo el nombre, pero ella pedía el dinero porque supuestamente los conseguía más barato, en una farmacia que yo tenía amiga, no sé, y eran los medicamentos que a ella le terminaban donando. Y ponían el frasquito original del medicamento que tenía en la farmacia, ponían los medicamentos que ella le donaban a ella. O sea que... terminaba quedando de algún otro familiar, algún abuelo que haya fallecido que quedaba ahí, ella lo reponía y hacía como que si yo los compraba. Y lo mismo pasaba con lo que llevaban a veces los familiares, como nos han contado otras ex trabajadoras de las residencias que llevaban o donaban cosas y no las dejaba ahí. En El Salvador del Carril, del tiempo que yo trabajé, creo que fueron dos abuelos que tenían visita, que uno fue Rodas, que lo sacaron, creo que este año, en abril, creo que lo sacaron del hogar, estaba con ella, y que eran los únicos que llevaban medicamento y otra familia más. Bueno, ese medicamento, cuando a otro abuelo le hacía falta, sacaban de ahí, de los medicamentos que llevaba esa familia, y no se le terminaba dando a veces el que el médico recetaba, porque como ella era enfermera, sabía, decía que un medicamento que no había suplantaba el que ella tenía, que le habían dado. Increíble. Sin conocimiento, terminamos dando el que ella decía. Y con esto que recién decía el doctor Rizo Patrón, si bien ustedes en Salvador del Carril en un lugar alquilado, ¿tenés conocimiento si al momento existían otras residencias que fuesen casas usurpadas? Digamos que ella elija personas y les pide instalarse en un lugar como Ricardo, que en Nuevo Horizonte le habían ofrecido vivir ahí y encargarse el lugar. Sí, ella, todos los trabajadores que fuimos ahí nos han ofrecido eso. En Santo Tomé tiene una. Perdón, ¿cómo dijiste? Perdón, Melina, ¿cómo dijiste? ¿Podés repetir? Sí. La mayoría de los trabajadores que hemos trabajado ahí, a todos nos han ofrecido establecimientos, casas que supuestamente a ella le daban por parte de las personas que fallecían, que quedaban para ella para abrir otro hogar o un establecimiento o para lo que a ella parecía. Yo tengo conocimiento que cuando yo trabajaba ahí tenía dos. Había abierto el de que está en Piedra Andino, que es de Ocia, y después tenía uno que está en Santo Tomé, que es la casa de uno de los abuelos que estuvo ahí en el incendio. O sea que es probable que entonces ella haya tenido varias propiedades que no le pertenecían, usurpadas, o tenía los títulos quizás de estas personas fallecidas en sus residencias. Sí, es que hay un abuelo, que es la de Santo Tomé, el abuelo está en vida y estuvo en Salvador del Carril y hasta último momento lo tuvo ella, que se lo dio que está a cargo Ricardo, el señor este
que quedó detenido, que yo con esa persona trabajé 2 días. Ok, Melina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, doctor, ¿qué más podemos agregar con esto que está contando esta otra testigo? La verdad es que es gravísimo, ¿no? Es grave que no haya, por lo menos, movimiento de parte del Ministerio de la Acusación. Eso me resulta más grave. Yo presenté un escrito con la declaración de mi clienta, porque quizás el fiscal regional no estaba al tanto de que hay varias denuncias y por lo menos para ponerlo en conocimiento. Así que entiendo que ahora, ya avisado de todo esto, tiene que tomar cartas en el asunto y ordenar que se los impute por todas las conductas, no solamente por esto de la quema del colchón y que es lo que se descubrió. Porque, digo, más allá de, un poco le decíamos a la joven con la que hablamos primero, muchas veces, y hasta uno quizás erróneamente tiene esa idea de que con 200.000 pesos, con 300.000 pesos, era demasiado lo que hacían ellos, pero en realidad utilizaban ese dinero y los fines no eran los adecuados para el cuidado de una persona. Ahí, digamos, está mucho de este negocio que ellos establecían con las personas vulnerables. Yo lo que pude acceder a través de lo que pude ver ahí, la imputación que le hicieron concretamente a esta mujer, era que ella se comprometía por un canon económico a poder cuidar a esas personas y en realidad hubo un abandono de personas. Así que existió el abandono de personas, sí. ¿Por qué? Porque ella se puso en el rol de cuidador de esas personas y no lo cumplía. Y la amenaza que le hacían a esta chica es que si ella no... si ella denunciaba o algo, le iban a hacer cargo ella de un abandono de personas, cuando las personas que estaban obligadas eran justamente ellas, que se habían comprometido. De todas maneras, cuentan hasta los trabajadores que tenían que salir a pedirle comida a los vecinos porque no había para comer. O sea, tal cual, tal cual. Además de estafas, digo, hay otros delitos que usted entiende deberían configurarse o investigarse, las presunciones. y por lo menos en un primer momento, por lo que estuve viendo, lo que le llegó a la OGJ es que había privación ilegítima de libertad, que es un delito que nunca se les imputó, y Claro. evidentemente lo había. Muy bien. Bueno, Bueno, Verónica, Daniel. realmente muy grave todo lo que hemos escuchado y esperando de que las personas que están a cargo de investigar este tema tomen cartas en el asunto. Sí, ojalá que bueno que todo esto que estuvimos hablando hoy sirva para que avancen las investigaciones y llamen a declarar a estas personas, pero fundamentalmente se pueda descubrir todo lo que estaba pasando detrás, ¿no? Porque evidentemente utilizar a personas vulnerables era lo lógico, porque son personas que no podían hablar, no podían quizás expresar lo que les sucedía y en muchos de los casos, como dijo esta última persona con la que hablábamos, hasta con sus casas se quedaron. Bien, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la semana que viene recordándole nuestros números de contacto. Un abrazo, muchas gracias por estar del otro lado.